Entonces, cuando tú ves un animalito atropellado y empieza a oler feo, ¿verdad que sí? Huele feo. A un cachorrito que está vivo y te sonríe, te trae alegría, pero un cachorrito que está muerto, aparte que te trae tristeza, huele feo. No necesito abrir el cachorrito para asegurarme si está muerto. Ya de lejos se ve que está muerto y de lejos huele mal. Imagínate si lo abres, va a apestar horrible. ¿Qué necesidad tienes de eso? Así son las falsas doctrinas. Así es la semilla del diablo. Cuando tú estás acostumbrado a ver la creación de Dios, la verdadera, a ver la hermosura y la maravilla de Dios, cuando ves algo que no es de Dios, lo identificas plenamente. La semilla o la planta de la cizaña es conocida como falso trigo. Falso trigo. Yo le llamé a falso trigo. Se va a ofender. La estoy juzgando. Nada más porque trae veneno por hongos, la estoy juzgando. Debería decirle hermanita cizaña, porque Dios es amor. ¿Es correcto? No, claro que no. Aquí se conoce como falso trigo. De hecho, la cizaña, sí, solamente en español, tiene más de 50 nombres, así como las corrientes y doctrinas de hombres que llegan de repente y que ahora es esta nueva revelación y que ahora es aquella nueva revelación. No sé cuántos han estado en las clases de escuela dominical que hemos estado teniendo los domingos a las 10. Yo te voy a invitar que te conectes o que entres a la página de Facebook y busques las clases de escuela dominical, porque estamos hablando precisamente de todas estas falsas doctrinas que están queriendo corromper el trigo, la buena semilla. Estamos hablando todo este semestre sobre eso. Y así hay más de 50 nombres para llamar a la cizaña y todos en español. Ahora en otros idiomas, ¿quién sabe? ¿Con cuántos nombres puedes reconocer al trigo? Con uno. El trigo se llama trigo. La palabra de Dios es una. El Salvador es uno. Porque así como hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Si vamos ahora seguimos en el capítulo 13, versículo 36 al 43, el Señor Jesús explica el significado de esta parábola. ¿Qué te parece si dejamos de escuchar a Aarón López en cuanto a esta presentación de la parábola y escuchamos al Rey de Reyes y Señor de Señores exactamente qué es esta parábola? Dice la palabra del Señor, versículo 36 de ese capítulo 13. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo. Jesucristo es el que da las palabras de vida eterna. Él es el pan de vida. Él es el agua del cielo. Él es el agua de vida. Solamente es Jesús. Nosotros somos consiervos. Nosotros somos obreros. Nosotros somos vasos dispuestos. Somos vasos dispuestos. Éramos vasos de barro y Él nos quiso hacer vasos de honra. Gloria a Dios por su misericordia para ti y para mí. Pero aquí el que da palabras de vida eterna se llama Cristo. Ningún pseudo ministro que diga: oh, es que tengo una revelación nueva. No hay revelación nueva. No hay nada nuevo. Cristo murió por nosotros. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él viene en cualquier momento a arrebatar a su iglesia al toque de la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitan primero. Después tú y yo que quedamos seremos transformados. ¿Qué otro evangelio? Evangelio de buenas nuevas al necesitado, al menesteroso. Él en la cruz del Calvario sufrió por nuestras enfermedades, sufrió por nuestras dolencias. Ese es el evangelio. No necesitamos mayor revelación. Él trae palabra de vida eterna. Él es el que es la buena semilla. Son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? Versículo 39.
el enemigo que sembró es el diablo. Es decir, son hijos del diablo. Es decir, la cizaña parecería que es hijo de Dios, pero la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y entonces es cuando se aferran a traer esos hongos tóxicos escondidos. Porque la espiga de la cizaña es igual a la espiga del trigo. Y el espiga, entre grano y grano, ahí está el hongo escondido, pero a la vista. Escondido, pero a la vista. Es decir, la cizaña, los hijos del diablo, no solamente se jactan de ser hijos de Dios, sino que presumen el veneno que está en ellos. Y lo presumen diciendo: es que tú trigo eres muy religioso, eres muy fanático, eres muy tradicional, es que tú no entiendes los tiempos, es que no eres de open mind, es que eso es lo que te lavaron el cerebro. Pero yo tengo esto en adición, que es la nueva revelación. Tú le llamas tóxico, tú le llamas veneno, pero no, es el entender la modernidad. Ahora, ¿tú crees que esto es un argumento nuevo? No, este es el argumento que se utiliza desde la fundación del mundo. No le dijo exactamente lo mismo el diablo a Eva. No le dijo: no, es que Dios sabe que si tú comes de ese fruto, vas a ser como Él, vas a ser superior. Es el mismo argumento, solamente los no avisados, solamente los sencillos, solamente los necios. Cuando hablo de sencillo, hablo de entendedera. Porque el Señor nos hace sabios, Él nos hace sabios. No somos sabios, Él nos hace sabios por sus méritos. Es el mismo argumento. Y entonces hay hijos del diablo mezclados entre los hijos de Dios. Fíjate lo que dice aquí. De manera, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles. ¿Y cuándo es la siega? El fin del siglo, el fin de la época de la humanidad, el fin de la época del ser humano. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sabemos. Lo que sabemos es que cuando Cristo venga por su iglesia y lo lleve a las bodas del Cordero, a partir de ahí empieza un periodo de 7 años. 7 años, y al cabo de los 7 años viene el Señor a instaurar su reino milenial. Mientras tanto, esos 7 años fueron de tribulación. Cuando pase todo esto y venga el juicio del gran trono blanco, ese es el fin del siglo, ese es el fin de la época de la humanidad. Ese es el tiempo en que los ángeles, que son los segadores, ellos son los que van a arrancar la cizaña, los hijos del diablo. Jesús lo dice también en otra parábola. Dice que va a poner de un lado, el lado derecho, a los corderitos, y del lado izquierdo a los cabritos, a los desobedientes, a los rebeldes. Pero fíjate lo que dice aquí, 40. Así que de manera que se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo, en el fin de la época de la humanidad. Y el Señor habla mucho, el Señor Jesús explica mucho sobre la realidad triste, y no nos da gusto, de verdad, no nos da gusto, nos da tristeza. La realidad de que hay un infierno. El infierno es preparado para el diablo y para sus ángeles. Los ángeles caídos, sus demonios, para ellos es el infierno. No es para el ser humano, no es para ti que me estás escuchando, no fue creado para ti. Pero si tú insistes en vivir como un hijo del diablo, créeme que el primero que llora es Jesús, porque Él dio su vida en la cruz por ti y por mí. Él quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Créeme que para Dios no es un gusto saber que alguien prefiere el infierno. Pero muchos prefieren el infierno creyendo que es un lugar de placer desmedido. No, es un lugar de tormento preparado para el diablo y sus ángeles.
Imagínate, si el diablo y sus ángeles son seres espirituales, ¿qué tipo de tormento es? No es para ti. Pero si tú quieres ir allá, el Señor no puede hacer nada más. ¿Qué más quieres que haga? Mandó a su Hijo, murió por ti y por mí. ¿Qué más puede hacer? Ya no puede hacer nada. Lo más que puede hacer es advertirnos, prevenirnos. Dice el versículo 41, 42 y 43: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirvan de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Nótese que no dice que hay un exterminio, es lloro y crujir. Son tiempos continuos. Hay lloro y crujir. Ahí no hay exterminio. Hay muerte, porque muerte significa separación, no significa extinción, significa separación. Separación de Dios por una eternidad. Lloro y crujir de dientes. 43 es un mensaje para todos los que quieran escuchar, para todos los que quieran recibir. Todos los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Ya voy a terminar, no sé cuánto tiempo me queda. Creo que por mí podría durar más tiempo. Para mí es un placer. Me alimenta a mí primero cuando hablo la palabra de Dios. Es a mí el que me ministra. Posiblemente por eso me gusta compartirla, porque yo soy el que más la necesito. Yo soy el que más la necesito. Quiero hacer algunas precisiones rápidas. Número 1, cada uno de los personajes de esta parábola mantienen la identidad de lo que están explicando. Es decir, los que saben quién es la semilla y el trigo es el Padre y sus ángeles. Es el dueño de la parcela y sus obreros. Tú y yo, si nos disponemos, un día éramos abrojos, un día éramos espinos, un día éramos cizaña, pero vino el dador de la vida y nos transformó por sus méritos en la cruz del Calvario. Nos hizo nueva criatura y nos hizo trigo. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos como trigo. Y el trigo no permite que las toxinas y los hongos venenosos entren en él. No te diluyas con las falsas enseñanzas. No te diluyas con el pensamiento de este siglo. Antes renueva tu mente a la mente de Cristo. Mantente como trigo. Mantente como trigo. Yo sé que aún el trigo lleva algunas hojarascas y algunas ramitas, se llama paja. Y esa paja un día va a ser quitada porque ya no es necesaria. De la misma manera, un día el Señor va a terminar de hacer la obra cuando estos cuerpos sean glorificados y lo veremos tal como Él es, porque seremos como los ángeles. Hasta ese entonces tenemos que entender que vamos a llevar hojarasca y paja, pero esa no es razón para juzgar